Y otro de los temas que a diario nos preocupa es el seguimiento de la economía, de cómo estamos, de cómo está el país y de cómo está el país enfrentando también los desafíos mundiales, la necesidad de ganar nuevos mercados. Yo me quedé el otro día pensando algo cuando el presidente de la República, Mauricio Macri, estuvo en una gira en España y él logró anunciar o convenir con el gobierno español de empezar a darle, según decían, por lo menos en la parte declarativa, mayor impulso a la relación Mercosur-Unión Europea, empezar a hacer encuentros. Y bueno, el título es ambicioso, el título es importante, pero hay que ver si realmente estamos en condiciones y cuál es el contenido en donde puede darse este tipo de encuentros y este tipo de cuestiones. Por eso vamos a hablar ahora con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente de la Cámara de Importadores, con Miguel Ponce. Buen día, Miguel, muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Necesitaría que me subieran un poquito el retorno. Ahí estamos muy bajito. Ahí estamos mejorando el retorno. Entonces, sí. Esperemos que nos escuche un poco mejor. Sí, bueno, y estábamos hablando de este, digamos, como disparador, de este encuentro de Macri en España, en donde, con el gobierno español, por lo menos eso decía el título, ¿no? Absolutamente. Empieza a decir algo que es una necesidad, Mercosur, Unión Europea, empezar a tener charlas más formales. ¿Cómo lo evalúa usted como conocedor del tema? No, muy bien que coloques esto en el centro del análisis, porque en un mundo tan particular como el que se está viviendo, donde todos los días tenemos modificaciones fundamentalmente en la temática de los flujos del comercio exterior y las alternativas. De hecho, hoy aparece en los diarios que el abanderado del libre comercio es China, ante esta situación que viene planteando Trump, particularmente en relación a la región y también a China y a otras regiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué tiene que proponernos? Algunos pueden atemorizarse, algunos pueden plantear, el mundo se pone muy difícil para nosotros, cerrémonos, miremos distintas situaciones, yo diría hasta con temerosidad. Yo creo que lo que primero nos tiene que plantear esta situación es desdramatizarla y que nos sirva para volver a poner en claro cuáles son las prioridades, el orden de prioridades, la agenda de prioridades de la política exterior argentina, particularmente en su capítulo comercial, que, como lo hemos charlado contigo la última vez, venía, yo diría, de manera errática, por calificarlo suave. Hay quien dice que directamente no teníamos política de comercio exterior, sobre todo después de la patinada en noviembre y antes, donde apoyamos tan abiertamente a Hillary Clinton para la presidencia contra, ¿no es cierto?, el manual más básico de la diplomacia aconsejaba, que era esperar, ¿no es cierto? Bueno, ante esa situación, ahora esta agenda aparece claro. ¿Cuál es la agenda? La prioridad. Número uno, obviamente arreglar la región, Mercosur. Es decir, ninguno de los socios del Mercosur se encuentra satisfecho con cómo viene funcionando. Entonces, el primer tema, arreglemos el barrio, arreglemos con los vecinos, que además, particularmente uno de ellos, Brasil, es nuestro principal socio comercial. Segundo, Unión Europea-Mercosur. ¿Pero por qué? No solo porque venimos trabajando hace 22 años en esta temática de mercados que son, yo diría, complementarios, mientras ellos claramente tienen ventajas comparativas en todo lo que tiene que ver con alta tecnología, lo que nos permitiría a nosotros claramente modernizar, actualizar nuestro parque industrial, que nos daría más competitividad, que viene con una obsolescencia en términos de industrias grandes de entre 11 y 12 años de promedio de obsolescencia, repito, lo cual nos permitiría, ganar mayor competitividad para nuestras producciones industriales, particularmente las pymes, que dan trabajo arriba del 82% del empleo formal en la Argentina. Además de esto, se da una particular circunstancia, que es que Estados Unidos, Trump, ya ha dicho no solo que no va a ir a nuevos tratados de libre comercio, sino que va a ir desmantelando los que ya está. Entonces, el que tenía pendiente entre Unión Europea y Norteamérica, obviamente
ya Unión Europea se notifica que se tiene que olvidar. No solo eso, sino que en su última reunión en Bruselas ha declarado que la política exterior norteamericana es agresiva y se transforma en enemiga de la que lleva adelante la Unión Europea. Entonces es un buen momento. Macri hoy está de presidente pro tempore del Mercosur. No es casual que lo haga en su viaje a España. España junto con Alemania fueron los dos únicos países que crecieron en la Unión Europea el año que ha finalizado, ¿no es cierto?, el 2016, y por supuesto que España busca estratégicamente en convertirse en el emisario del Mercosur luego de la charla entre Macri y Temer para hacer la propuesta superadora y tratar de que a fin de año tengamos la firma. Es decir, por primera vez aparece una fecha aparentemente cierta, esperemos que lo cumplan, de que antes de fin de año tendríamos firmado esto. Esto es una buena noticia e implica una rectificación. El tercer punto, por supuesto, de las prioridades es la Alianza Asia-Pacífico, que ahora se ve fortalecida porque ante la situación de agresión comercial que se da entre México y Estados Unidos, México ha resuelto por su parlamento, con resolución parlamentaria, que todo lo que no le compre Estados Unidos en términos alimenticios, que es mucho, se lo va a comprar a Argentina y a Brasil. De hecho, este viernes que ha pasado, ha salido el primer embarque de 1.000 toneladas de arroz, que por supuesto no es una gran cantidad, pero implica la apertura de un camino que sin duda vamos a poder aprovechar si somos inteligentes y si ganamos en competitividad, porque ahora la nueva agenda pasa a ser, se nos dan estas oportunidades, las vamos a poder aprovechar, para aprovecharlas tenemos que ser competitivos, y nuestra agenda de la competitividad viene demorada desde hace más de un año. El mercado mexicano en ese sentido no estaba establecido hasta ahora, digamos. Por supuesto que teníamos un acuerdo, un intercambio con México muy pequeño, con un déficit en el intercambio comercial que esperemos poder, diríamos, neutralizar muy rápidamente. Por eso el tercer punto, el acuerdo de Mercosur con la Alianza de Pacífico, que por supuesto esa Alianza Pacífico incluye a México, nos permitiría entrar con arancel cero y lograr un acuerdo que los mexicanos están planteando vis a vis México-Argentina, pero que no lo podemos hacer porque cada uno de nosotros pertenece a espacios regionales más amplios y por lo tanto tenemos que firmar acuerdos entre esas regiones. Mercosur con la Alianza, ¿no es cierto?, del Pacífico, con lo cual nos permitiría sí entrar en las mismas condiciones que las que hoy está deseando México y Argentina, que es poder entrar con arancel cero en ambos países. En cuanto a comercio exterior y superávit, déficit, balanza comercial, hay dos datos, uno alentador, por lo menos en el título. Por ejemplo, la balanza comercial 2016, dice la información, cierra 2.128 millones de superávit. Bueno, habrá que ver después qué es lo que exportamos, qué es lo que importamos, pero bueno. Bueno, en este tema muy clave que vos lo traigas, porque a mí la balanza... ¿Qué es? La diferencia entre exportaciones e importaciones. Muchos amigos se alegran porque las exportaciones nuestras objetivamente han crecido. El problema es que hay que hacer una segunda lectura. ¿Qué es lo que ha crecido? Lamentablemente se ha profundizado un proceso que en los últimos 6 o 7 años se viene agravando año a año, que es que se concentran y se primerizan, es decir, cada vez menos actores, cada vez los más grandes ocupan más espacio de la torta exportadora y cada vez es más primarizada esa exportación, es decir, se achica el peso de las pymes industriales que son las que agregan valor y estamos esencialmente largando granos al exterior, largando materia prima sin valor agregado. Exacto, claro, y eso nos repercute mucho en la actividad de las pymes y sobre todo en el mercado laboral que está muy comprometido, ¿no? Sin duda, yo por eso te repito, siempre digo, me preocupan más las expo que las impo, pero además debiéramos desdramatizar también el tema de que durante 2 o 3 años, como yo creo va a ocurrir, pudiéramos tener déficit comercial. ¿Por qué? Porque si se produce el crecimiento que todos aspiramos y que algunos anuncian, por cada punto de crecimiento, ¿no es cierto?, de PBI, crecen 3 puntos las importaciones. Y esto es fácil de entender. ¿Por qué? Porque nuestra matriz importadora, arriba del 82-83%, dependiendo de los años, es
una matriz importadora productiva, es decir, principalmente ingresan bienes de capital, partes y piezas, insumos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Insumos para la industria, somos el proveedor, la importación en la Argentina es la principal proveedora de la industria nacional. Entonces, si la industria crece, obviamente se genera un aumento de la importación, y en la medida en que tengamos una situación de retroceso o retraso en nuestra competitividad, sea por el tema cambiario, sea porque faltan las obras de infraestructura, sea porque no hacemos las reformas impositivas imprescindibles, necesarias, sea porque el crédito sigue siendo caro, etcétera, 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 nos va a costar poder equilibrar esa balanza. Entonces a mí no me asustaría, digo, si el costo para que tengamos superávit comerciales que no se produzca crecimiento, es decir, que nuestras industrias no trabajen, claro, yo te lo regalo. Prefiero tener déficit comercial, que lo voy a ganar en una torta mucho más grande, que plantearme detenerme, porque particularmente esto estaría también indicando que nuestro mercado interno continuaría enfriado, y yo creo que tenemos que salir de la falsa contradicción, inversiones o mercado interno, para pasar a inversiones y mercado interno, particularmente este año, ¿no? Perfecto, Miguel. La última pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir. Bueno, enero cerró con déficit en la balanza comercial, ¿no? Sí, 100 millones, 106 millones, ¿no? Así es. Insisto, desdramaticemos esa situación, porque implica que algunas áreas empezaron a reactivarse. Tiene que ver con eso, con lo que acaba de decir. Tiene que ver con eso, miremos abierto lo que el detalle de qué es lo que ha crecido en términos de importaciones y qué es lo que ha caído en términos de exportación, y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con esto que estamos hablando, entre comillas, lo que algunos denominan los primeros brotes, ¿sí? Porque vos fíjate la paradoja que se da. Hemos vendido muchísimos autos, tanto usados como 0 kilómetros, y sin embargo las terminales están echando gente o suspendiendo gente. Bueno, pero tiene que ver con Brasil ya. Tiene que ver con Brasil, sin duda, sin duda. Porque está creciendo el mercado interno. Absolutamente, el mercado interno de automóviles está creciendo, como el de motos. Tendremos que buscar otro mercado ahora. Derrame en las zonas rurales. Claro. Hoy en día la bicicleta ha sido suplantada por la moto, y vos ves el paisaje cuando uno recorre el interior del país, es la cantidad de motitos donde van familias, donde van madres haciendo las compras. Es impresionante. Es un fenómeno. A mí me hace acordar mucho, yo estuve en Vietnam varias veces, el proceso en Vietnam, donde al comienzo vos llegabas y veías millones de bicicletas, inclusive veías estacionamientos en varios pisos para esos millones de bicicletas. Luego ahora vas y ves millones de motos de estas pequeñas, ¿no es cierto?, para el traslado cotidiano. Bueno, esto se está dando también en la Argentina. Entonces, paradójicamente, tenemos ese tipo de situaciones, pero si Brasil sigue sin levantar, yo creo que para nosotros sería una buena noticia que detenga la caída. Con que detenga la caída, yo ya empiezo a sentirme mejor. Perfecto, Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutitos que nos dio, y otra vez lo voy a llamar próximamente para hablar un poco más, porque usted además tiene una vinculación con el radicalismo muy fuerte. Y es convencional nacional del radicalismo, Soy convencional nacional, en efecto, y vengo en ese partido desde mis épocas de dirigente estudiantil. Soy presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Línea Recta de la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces no he parado. Y hace poquito tuvieron un encuentro importante con el doctor Ricardo Alfonsín, permanente, el doctor Casella, ahí en el Comité Nacional. Hicimos la previa, como dirían los chicos, al encuentro de Villa Yardino, que vamos a volver a repetir, seguramente en la semana que viene o la otra, antes de la convención nacional que tenemos en La Plata. Acá en la ciudad. Bueno, antes de todo eso, vamos a volver a hablar, pero no lo voy a llamar para hablar de economía, sino de política, ¿le parece? Cuando usted quiera, a disposición, y para mí siempre es un gran placer estar acompañándolos y estar compartiendo estos momentos. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien. Miguel Ponce, economista, un tipo que sabe muchísimo de comercio exterior.